A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 3 de mayo del año 2024. Muy bien. Vamos a tocar primero, el título es ¿por qué está tan extendida la pereza intelectual? Por supuesto, en México. ¿Y qué quiero decir con pereza intelectual? Que a una persona le da flojera enterarse o informarse de un X tema. Segunda probable acepción de pereza intelectual. Nos da flojera intentar siquiera analizar un tema. Oye, ¿y qué pasaría si ahora que se enfrenten, no sé con quién, los Gansos de Querétaro o no sé con quién, los electricistas de no sé cuánto y eso? Oye, ¿qué pasaría si empatan? Ah, no, bueno, pues si empatan, desempatarían en tiempos extras. Ah, y si siguen empatados, bueno, pues la verdad no sé. Pero ni siquiera se pone a pensar, oye, ¿cuáles serían las opciones? ¿Cómo la ves tú? ¿Tú qué sabes? No. Y así nos negamos a intentar analizar una situación. Por ejemplo, a ver, fulano, ¿qué piensas tú? Nada de qué crees, eso a la iglesia, allá. ¿Qué piensas tú si llegare a ganar la ingeniera la presidencia de la República? ¿Qué pasaría? Sí, no, pues estaría difícil la cosa, ¿no? Sí, sí, pero ¿qué más? Pues no, mira, no, ahorita no vengo preparado, yo pensaba que íbamos a discutir de fútbol, o se niegan, pues no sé. El mexicano no ha sido formado desde edad temprana para analizar las cosas, para pensar y decir, a ver, si pasa esto, se puede dar esto y esto y esto. Por eso, uno de los deportes o una de los juegos que conviene que los niños aprendan es el ajedrez. El ajedrez, que le llaman el juego ciencia, es un juego de estrategia. Si han visto ustedes un tablero de ajedrez, tiene 64 cuadrados, están 16 piezas de cada lado y es la representación en un juego de un combate. El ajedrez esencialmente es un enfrentamiento entre dos ejércitos. Entonces, cada movimiento que uno piensa llevar a cabo, más allá de las primeras 3 o 4 jugadas, que es la apertura, en ese momento dice, está pensando uno, no pienso en voz alta, puedo mover este alfil acá para dejar clavado su caballo, porque si no sería jaque. Entonces, puede ser eso, pero si yo muevo mi alfil acá, él me va a adelantar el peón y voy a tener que mover el alfil, me lo traigo hasta acá, pero entonces él podría poner el caballo acá y me atacaría 2 piezas. Entonces, y hay muchos que ahí se quedan, pero los grandes maestros, los grandes ajedrecistas, pueden ver 10, 15 o 20 jugadas adelante. Eso es una capacidad analítica inmensa, gigantesca. Por eso el ajedrez, aun cuando sea uno un jugador mediano o malo, pero le genera a uno cierta disciplina en analizar escenarios. Y vamos a poner ahorita que andan viendo una bola de arrastrados donde se van a colocar. Oye, ¿qué vas a hacer ahora que Monreal se vaya allá a diputados? Pues bueno, estoy viendo porque allá pues tiene muchos compromisos y que en diputados no es lo mismo que aquí, allá hay mucha gente. Pues no. Bueno, ¿y por qué no ves a fulano? Él está muy cercano a Mario Delgado. No, porque Mario Delgado en un descuido lo meten al bote. No, ni me digas eso. Bueno, pero pues puedes irte por allá. No, es que ahí se robaron mucho esos. No. Entonces, eso es estrategia, eso es pensar. A ver, si esto acá y si no hago esto, puedo tener. Es decir, el mexicano no es afecto.
no está inclinado a de manera natural pensar e imaginar escenarios. Eso es una gran limitante que tiene el mexicano. ¿Y a qué se debe eso? A la educación recibida. Todas las personas tienen grandes capacidades, pero si no les enseña uno desde edad temprana a desarrollar esas capacidades, se van a atrofiar, van a quedarse unos tontos, o sea, no van a tener esa capacidad de, oiga, pues mire, jefe, hice esto porque como no había de esa pintura, entonces fui a otra donde tienen esas mezcladoras por computadora y aquí está el color que usted me dio, mire, para no retrasar el trabajo. Muy bien. Es decir, eso el mexicano no tiene esa disciplina, pues. Entonces, todo es esa forma de actuar es lo que yo llamo la pereza intelectual. Para decirlo en términos coloquiales, y esta expresión me sirve para lo que voy a decir ahorita, es la hueva intelectual. Es decir, no le gusta pensar. Ya, siéntate, ¿qué importa quién gane, hombre? A ver, ya me voy a doblar aquí a seises, a ver, tú qué, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Qué quiero yo decir con esto? Ya dijimos la educación que se imparte, lejos de estimular un juicio crítico, analítico, idiotiza. Pero eso no viene de ahorita, eso viene desde que el Estado mexicano empezó a manipular y a cooptar a los ciudadanos. Lázaro Cárdenas del 34 al 40. Y a partir de ahí se fue desarrollando una educación que idiotiza, que estupidiza a la persona. La hace tonta porque le mata esa capacidad analítica de pensar, de discurrir y llegar a conclusiones. Lo que estamos viendo ahorita con el ciudadano no es nuevo, no lo hizo López Obrador. Esto es resultado de 80 años de embrutecimiento educativo. ¿Y eso cómo se refleja? Miren, está de moda hoy hablar de esto de las pensiones y que las pensiones del bienestar, lo que sea. Y se ha agudizado esta cuestión de, es que nos van a robar nuestras afores. Entonces yo les digo, ¿cuál afore tienes tú? Nomás hay 10, pues mi afore, me van a robar, me quieren expropiar mis afores. ¿Y qué es lo que quiere esa persona decir? Que en eso que él visualiza como la afore, que no tiene ni idea qué es, le van a robar el dinero que piensa él que tiene ahí. Pero resulta que él no lo tiene en una afore, él lo tiene en una cuenta individual a su nombre. Es como si él tiene una cuenta de ahorro en un banco, el que quiera, Citibanamex, BBVA, Intercam, el que quiera. Y ahí tiene él su dinero, una cuentita de ahorro y todo, pero él no dice, me quieren robar mi banco. ¿Cuál pinche banco tienes tú? Es que mi banco, no, tú tienes una cuenta de ahorros en el banco fulano y en todo caso te estarían robando algún hackeador o alguna cosa, los ahorros que tienes ahí, pero ese banco no es tuyo. Entonces, ¿qué es la afore? La afore es un instrumento, es una empresa que se crea cuando en 1900, desde el 92 está el sistema de ahorro para el retiro, pero ya le da la forma actual a partir del 97, cuando ya están creadas dos entidades. Al producirse el cambio de un viejo sistema de pensiones que era el sistema de reparto, que es una olla inmensa donde cada trabajador aporta algo y se va juntando ahí, año con año. Cuando ese o algunos otros trabajadores que entraron a trabajar antes que él, llega el momento en que se van a pensionar,
por cesantía en edad avanzada o vejez. En ese momento se hace un cálculo, la ley del 73 tiene un modelo matemático donde hay varios factores, etcétera, y le dicen, a usted le toca 6,000 pesos mensuales. Perfecto, firma uno y le empiezan a dar 6,000 pesos mensuales. Entonces, en aquellos años, en ese sistema de reparto, había mucho dinero porque había pocos que se pensionaban. Porque esto se empezó a generar con el Seguro Social cuando entró en operación allá por el año 43, desde enero 43. De tal manera que los primeros que se pensionaron fueron prácticamente en el sexenio del presidente Echeverría. Pero ¿qué pasó con esa gran cantidad de dinero que se juntó ahí en esa olla para repartirle a los futuros pensionados o jubilados? Pues que ahí estaba. Entonces surgió un genio ahí en el Seguro Social, un señor que le causó un daño tremendo, aunque digan que es un gran héroe, Ricardo García Sáenz, dijo, pues vamos a utilizarlo y de ahí vamos a construir teatros, unidades deportivas, unidades vacacionales, edificios, etcétera. Al cabo, la gente no se va a pensionar sino hasta dentro de 20 años o 10 años. ¡Oh, qué brillante idea! Y tomaron el dinero de ese fondo, pero no pagaron ese dinero ni los intereses correspondientes. De tal manera que cuando empiezan a pensionarse, pues hay una crisis y el gobierno federal tiene que asumir ese pasivo o parte de ese pasivo y estarle metiendo dinero. Muy bien. A medida que cambia la sociedad mexicana, como en todas en el mundo, cada vez las mujeres tienen menos hijos y cada vez vivimos más. Por lo tanto, se aporta menos, los que están abajo en la base de la pirámide, aportan menos porque hay menos nuevos trabajadores y hay cada vez más viejos, que las enfermedades que tienen son caras. Entonces llega un momento en que dice, cuidado, porque el sistema ya dio de sí. Surge en Chile, a instancias de una persona con un gran conocimiento financiero, el doctor José Piñera, y se crean las cuentas individuales. Como dicen aquí, se crearon las AFORES, ¿no? Se crearon las cuentas de ahorro individuales. ¿Qué significa eso? Que ante el desplome de este sistema de reparto que ya no tenía viabilidad, los países, primero Chile y luego otros, desarrollan un nuevo sistema con una grandísima diferencia, que en aquel sistema de reparto el trabajador no tenía que preocuparse de cuánto le iba a tocar porque era resultado de una fórmula que no se ha cambiado, es la misma desde entonces. Desde el 73, hace 51 años. Pero en el nuevo sistema, ya el trabajador tiene que construir su propia pensión, aportando el patrón, aportando el trabajador y aportando una pizcacha despreciable el gobierno federal. Entonces, pues dice, bueno, y otra vez el mismo problema. 1997, 1 de julio. Todos los que empezaron a cotizar a partir de ese día ya no se podrán pensionar con la ley del 73. Ténganle a construir su pensión bonito. Pero necesitaban 1,250 semanas, que son muchas porque en México hay mucha informalidad. Entonces el trabajador está en la formalidad, pero luego sale 2 años, entra la informalidad, etcétera. Entonces no tiene la permanencia en el sistema formal. Entonces eso daba por resultado que no podían alcanzar las 1,250 semanas. Entonces hace el genio de López y estos Carlos Salazar, Lacayo, cobarde, no, que una gran reforma y que es una pura demagogia. Pero rebajan
las 1,250 semanas a 750. Y dicen en la reforma del 20, pero cada año del 21 al 30 van a estar aumentando 25 semanas para que al final del año 2030 el número de semanas cotizadas como requisito deben ser 1,750 más 10 años de 25 serían más 250, da las 1,000. No serían las 1,250 originales, sino 1,000 dentro en el año 2030. Y mientras tanto, en esos 10 años, los patrones van a estar incrementando su aportación, que era del 5.5%, para llegar a ser el 13 punto y algo, una cosa así, el año 2030. Entonces dijeron, ya resolvimos el problema, porque ya con 15%, porque sería el 13.5 más el 1.125 el trabajador, etcétera, casi tenemos el 15, entonces ya los trabajadores van a tener una pensión del 50, 60, 70%. Falso de toda falsedad. Entonces, 97, 98, 99, 2000, 2000, pues ¿cuál era el problema? Nadie se podía pensionar porque no había acumulado las 1,250 semanas ni las 1,000. Pero resulta que con la modificación en el 2020, algunos poquitos sí lograron el número de las 750 o este año 825 semanas. Muy bien. Pero estos que no han aportado prácticamente nada, el 1.125 es su salario y la carga ha sido casi totalmente del patrón, entonces a ellos les vale, ni saben cuánto tienen ni cómo. Ah, pero eso sí, me quieren robar mi afore. ¿Cuál afore? Tú no tienes una pinche afore. Y se niegan algunas personas de manera consciente, y ahorita voy a explicar para que vean la relación que tiene con la holganza intelectual, la hueva intelectual. Bueno, dices que no, lo que tú tienes ahí es tu cuenta individual, y ahí tienes tu ahorro, lo que está aportándote el patrón, pero a tu cuenta. Es como si tuvieras una cuenta de ahorro en un banco. Tú no dices, me quieren robar mi banco. En todo caso, tú piensas, equivocadamente o no, que te quieren robar tu ahorro, porque la Afore es una empresa que cuando se crean el sistema de cuentas individuales, se tuvo que crear una empresa para que administre esas cuentas. Afore quiere decir administradora del fondo de retiro. Eso quiere decir Afore. Es una empresa que no tiene activos, rentan un espacio, tienen unas computadoras, unos escritorios, pantallas, etcétera, y punto. Pero no tienen activos grandes, edificios, líneas de producción, no, no. Lo que hacen estas empresas es administran el ahorro que semana a semana o mes a mes van acumulando millones de trabajadores y empleados. Pero las Afore administran eso, elaboran los estados de cuenta, etcétera, y al parejo se creó otra empresa que se llama CIEFORE. Son los sistemas de inversión de los fondos de retiro, que son las que se encargan de invertir por acá, papel acá, deuda por acá, etcétera, que son las que con su manejo generan intereses. Y esos intereses se van acumulando en la cuenta individual de cada uno de los millones de trabajadores activos. Entonces el sistema está creado así. Tu cuenta individual es el origen. Intermedio hay una administradora de esos fondos tuyos de retiro. Es la Afore. Y acá está la que sería la parte tercera, la CIEFORE, que es la que administra, invierte, reinvierte
esos dineros que se van acumulando en tu cuenta individual. Muy bien. Entonces yo he dado una pelea perdida, por supuesto, señores. Eso no es tu Afore, es tu cuenta, es tu ahorro. Muy bien. El clímax llegó hoy cuando estoy yo defendiendo la necesidad de que el trabajador no diga Afore, diga mi cuenta individual, mi ahorro si gusta. Es como cuando va al banco y dice mi cuenta de ahorro. Bueno, pues aquí es su cuenta individual. Muy bien. Entonces se hace la discusión, etcétera. Y entonces por allá sale alguien, una persona a la que aprecio, que no voy a decir su nombre, don Ángel, no estamos aquí en una reunión de académicos, se dice esto de manera coloquial, como si no supiera yo que esa expresión es una expresión coloquial, pero incorrecta. ¿Cuál es mi punto aquí? Cuando un trabajador ignora y no quiere informarse de lo que significa este sistema, está jodido, porque nunca le va a interesar, ni siquiera porque hay una maquinita electrónica ahí, o sea, es de cómputo, es un desarrollo, un software, calcula tu pensión, entonces ahí pone cuántas semanas tienes cotizadas, cuánto esto, cuánto el otro, y dice, vas a tener una pensión de 8,500 pesos. Ahí está, es gratis. En la CONSAR, ahí está la maquinita calculadora para que sepan. Pero lo que van a calcular no es su Afore, es su pensión producto del ahorro que llevan acumulado en X número de semanas. Entonces, ¿qué significa que el trabajador mexicano se refiera a eso como mi cuenta individual o mi ahorro? Porque en ese momento él va a tomar conciencia de que eso es suyo, de que eso es algo que ha ido aportando junto con la parte patronal y que debe preocuparse por cómo hacerle para que cuando llegue a los 65, 70 años, le toque, por el monto acumulado, una pensión digna, 40 o 50% de su último salario. Pero luego vienen esta bola de perversos, ignorantes, demagogos. Es que la perfidia de Cedillo cambió aquel sistema para que nomás obtuvieran una miseria del 20% de su último salario. El problema no es la perversidad de Cedillo. El problema es que el trabajador nadie le ha explicado, ni los partidos políticos, ni los legisladores, ni esos especialistas que hablan. Es que así se habla coloquialmente, ténguele. Así hablan los huevones intelectuales, los que no quieren batallar para explicarle al trabajador la importancia de que él se comporte como mayor de edad y vaya forjando su propia pensión. La gran diferencia entre el viejo sistema de reparto y el sistema de cuentas individuales es ese, la responsabilidad mía de ahorrar un poquito, le pongo acá que me descuentan, pero yo le meto por acá para que dentro de 25 o 30 años tenga un porcentaje de mi último salario razonable y pueda vivir dignamente con mi mujer. Entonces, cuando esta gente dice, no, es que esto y que quién sabe qué, es un reflejo de la pereza intelectual que nos mata. Porque esa gente se mantiene en la ignorancia, porque ni saben cuánto tienen, ni saben la diferencia entre la Afore y la CIEFORE, su cuenta individual. Por lo tanto, no le prestan atención al ahorro que tienen allá acumulado. ¿No me cree? Pregúntale a sus amigos, oye, ¿cuánto tienes tú ahorrado en tu cuenta individual? No, yo no tengo esa cuenta. Ah, chinga, ¿y a dónde va a dar esa aportación? Bueno, lo que tengo yo es una Afore. No, tú no tienes ninguna pinche Afore. Tú tienes tu cuenta individual y cada cuatrimestre, cada 4 meses, te llega tu estado de cuenta, donde ahí te dice el rendimiento que has tenido, etcétera. Y entonces entramos a la otra ignorancia,
la incultura financiera. No entendemos, o esos acá chingones que dicen no y nos quieren expropiar las Afores y babosada y media. ¿Qué le van a expropiar a las Afores si las Afores son una entidad inmaterial? Es un sistema de cómputo y unas computadoras viejas, ahí nada más. Pero eso no lo quieren entender, ni quieren y les vale, porque eso implica trabajar, convencer, explicarle al trabajador. Y tampoco los trabajadores quieren meterse porque ay, no, está muy difícil, es como que voy a calcular un interés compuesto y que el crecimiento real de mi ahorro, etcétera. Es tan importante eso, miren, que de los 6.130.000.000.000 de pesos que está acumulado en esas Afores, en las 10, el trabajador y los patrones han ahorrado ahí 3 billones, la mitad. ¿Y sabe usted de dónde han salido la otra mitad, los otros 3.1 billones de pesos? De los rendimientos que ha generado ese ahorro, que lo administran, que lo invierten las CIEFORES. Eso es lo que tenemos que explicarle al trabajador y a los empleados para que valoren lo que tienen ahí y lo defiendan, porque eso es suyo. Ahí hay un archivo en una base de datos, en un disco duro inmenso, donde está Ángel Verdugo Beltrán, tiene tanto, tienes tantas semanas cotizadas, el rendimiento ha sido tal, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento en que yo supiere eso, chin, pues no está tan mal, tengo esto, tengo que meterle más para, etcétera, etcétera. Entonces, esos que me dicen, no, don Ángel, no estamos en un diálogo de académicos especiales, ténganle, señores. Ustedes tienen una holganza intelectual, hueva intelectual, para explicarle a la gente, uno por uno, o en una conferencia, o en las preparatorias. No, ¿cómo voy a explicar yo eso? Tengo mi trabajo, Ángel. Pero ahora les doy otro ejemplo. Cuando llegan ustedes al banco, van a cambiar un cheque o algo, entonces les dice la cajera, su INE. A veces cuando voy yo así de encabronado, le digo, perdona señorita, pero yo no tengo ningún INE. ¿Cómo no? Entonces no le puedo cambiar o no puedo sacar dinero. ¿Usted? Bueno, es que ¿dónde dice que debo de tener yo un INE? Porque ya hay un Instituto Nacional Electoral donde están los nombres de casi 100 millones de ciudadanos, pero no es mío ese INE. Lo único que me dieron a mí fue esta mica, aquí está, pero este es mi credencial de elector, mi credencial para votar, y aquí lo dice Instituto Nacional Electoral, credencial para votar. Pues yo no tengo INE, digo, si tengo yo que construir un INE para que me pague, no está bien, páseme esa credencial de elector. Ah, es exactamente el mismo caso es que mi Afore, es lo mismo, mi INE, chinga, tu INE, dice uno. Bueno, y aquí, ¿cuál es la importancia? Aquí ya no es una cosa financiera, aquí es política. Vamos a ubicarnos en el año 1970, por allá, Echeverría. En aquellos años, y desde mucho antes, desde los años 20, fines años 30, las elecciones las organizaba el gobierno federal. Ellos eran, el gobierno organizaba, cuidaba, contaba los votos, por eso hacía lo que le daba su gana. Por eso votaban los muertos, acá alteraba las actas y el ratón loco y una persona votaba 10 veces, aquí y allá y acullá. Eso lo hacía el gobierno. Hasta 1900, hace 30 años, en el 94, cuando, producto de la lucha democrática de millones de ciudadanos, se obliga al gobierno mexicano
a hacer una reforma donde se constituye una entidad que se llama Instituto Federal Electoral, así se llamaba, para que sea esta institución ciudadanizada, no los partidos, no el gobierno, sino los ciudadanos integraren su Consejo General de 11 integrantes. Y ellos iban a organizar las elecciones, a capacitar a ciudadanos para que contaran los votos, e iban a recopilar toda la información, contar y luego entregarle a lo que era antes el viejo TRIFE, Tribunal Federal Electoral, y que ahora es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El ciudadano, nadie le ha explicado el salto cuántico que significa esta credencial. Esta credencial es quizá el gran logro de la democracia mexicana. Esta credencial es el paso gigantesco que da la sociedad mexicana para evitar los fraudes electorales. Y hay otros todavía peores que dicen que el fraude electoral no es cierto, no existe ese delito en la legislación, y eso lo veremos otro día. Entonces, el salto histórico que representó esta credencial ha dado por resultado que desde que se creó el IFE y luego ahora INE, las elecciones sean creíbles. Diga lo que diga el loco de Andrés Manuel y los que lo acompañaron, el PRD, el anticientífico, hasta mi paisano Zambrano andaba llevando unas cajas vacías y llevó una chiva y unos patos ahí, un ridículo completo. Pero así como hay un salto del sistema de reparto a las cuentas individuales, con su cuenta individual, su cuenta de ahorro, pero no es su Afore. Es lo mismo aquí. Yo no soy dueño del INE, no es mi INE. Bueno, pero tú entendiste. Claro que lo entiendo, pero estoy explicando la babosada que estás diciendo. ¿Qué nos cuesta mucho trabajo decir mi credencial de elector? Ahí es donde se expresa esa pereza intelectual, esa huevonada intelectual. Que el INE, es que más claro, más fácil. No, no es claro. La claridad está en mi credencial para votar o mi credencial de elector. Punto. Así de sencillo. Y ahí entra otra vez la explicación. ¿Por qué debemos decir credencial para votar? Porque esto es un salto cualitativo en el ejercicio del voto en México. Yo no sé cuántos de los que me escuchan salen, o sea, votan de manera sistemática cada vez que hay un proceso electoral. Recordarán que en la mesa donde están los funcionarios de casilla hay unas sábanas inmensas donde tienen ahí esto en chiquito. Ahí está. Entonces la toman acá y ven que sea la sección electoral, tal, y luego la ponen aquí y me buscan ahí. Y ahí está la foto de Ángel Verdugo, está esto, la cotejan con esto y dicen, bueno, son en la misma foto, pero luego me ven, sí, efectivamente, este y es el que está aquí. Ese es el gran triunfo de la democracia mexicana, esta credencial. Y eso los partidos no le han explicado de manera clara al ciudadano. Lo que importa este salto de magnitudes cuánticas. ¿Por qué? Porque les da hueva. Así de sencillo. Entonces, dice uno, a ver, cada mexicano tiene una Afore y cada mexicano tiene un INE. No es cierto eso. Ahora, yo entiendo lo que quieren decir, es que traigo aquí mi INE. Lo que no entienden ellos es la importancia de haber aprobado la credencial con fotografía. Este es el golpe mortal al PRI
que en su momento hacía trochil y medio en la elección. Esta credencial, esta foto que aquí aparece del elector. Eso tiene un valor grandísimo en un país donde la desconfianza es la que marca todo lo que toca a lo electoral. Mientras el mexicano no entienda la importancia de esta credencial, porque no es la credencial, esto se fabrican millones, sino lo que significa este paso de que el gobierno hiciera trochil y cochinada y media a que sea ciudadanizada la institución que organiza la elección, capacita a los que cuentan y entregan las boletas, etcétera. Con este instrumento acabamos con el fraude electoral, con esta. Eso lo tiene que entender y valorar altamente el ciudadano, igual con su cuenta individual. Pero lo que priva para que no se le explique, para que no se concientice al ciudadano y al trabajador allá en la parte del ahorro, es la pereza, la hueva intelectual de millones de personas. No, es que es coloquial, hombre, es que sí, así se dice, mi afore. Pues está mal, porque un trabajador, es que me quieren quitar mi afore, nadie te quiere quitar tu afore, hombre. Y ya hacer una explicación en las escuelas, dar conferencias en las preparatorias. No, ¿para qué, hombre? ¿Para qué? Por esa pereza intelectual, por eso, esa pereza que se expresa en esa negación a tratar de entender movimientos históricos, como es el paso del sistema de reparto al de cuentas individuales, como es pasar de manejar la elección por parte del gobierno y Bartlett del 88 a la credencial de elector. Eso, explicarle a millones de mexicanos para que tomen conciencia de lo que significan esos dos grandes avances, cambiaría en mucho la apatía del mexicano. Pero eso requiere trabajo, eso requiere estar explicándole a la gente. Ahora bien, quiero comentarles lo siguiente, para seguir con las malas noticias, no malas noticias. No sé si sepan ustedes o estén informados que el tribunal, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está conformado por 7 magistrados. Muy bien. La sala superior, que equivaldría al Pleno de la Suprema Corte, pero en materia electoral, las decisiones son tan importantes que para que un candidato a la presidencia de la República pueda pasar a la cualidad de presidente electo, tiene que la sala superior analizar toda la papelería, todos los números de la elección y decir y concluir en ese análisis: la elección la califico como válida. E inmediatamente se pasa al siguiente escalón, la constancia de presidente electo. De ese tamaño es la importancia de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Muy bien. Yo no sé cuántos estén dispuestos hoy o mañana temprano a leer en el periódico Excelsior, en internet. Está abierto. No tienen que estar suscritos. Ustedes ahorita, después de terminar esto, entren Excelsior, pongan en el Google, y va a aparecer el periódico. Y busquen ustedes ahí donde dice opinión y busquen Doctor Romero Apis. Es el autor de esta columna que dice
del título, El meteorito que viene. Esto que está aquí es algo que solamente 2 personas han planteado, bueno, 3, porque esto es la síntesis de una plática del doctor Romero Apis, un experto en derecho, un especialista en derecho constitucional, con un colega suyo. Ellos serían 2, pero es una plática de ellos 2, y la otra persona es su servilleta. Hablé de eso en la mañanera, y hoy hablo también del tema. ¿Por qué razón? Allá en Detona expliqué por qué estamos ante la posibilidad de una gran crisis constitucional. ¿Por qué razón? Bueno, aquí lo dice también el doctor Romero Apis, pero Ángel Verdugo también desde anteayer está promoviendo eso. Les voy a leer el artículo 167 de la Ley del Poder Judicial de la Federación, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo 167, ¿ah? Aquí está, párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a marcarlo aquí. Dice así: para hacer la declaración de validez y de presidente o presidenta electo de los Estados Unidos mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá, no dice sesionará, deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Palabra del Señor, diríamos en la misa. Repito, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos 6 de sus integrantes. Muy bien. Dirán ustedes, bueno, ¿qué carajos tiene de importancia eso? Que desde hace casi 1 año y medio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación solamente tiene 5 integrantes. Y el presidente se ha opuesto terminantemente a que el Senado cumpla con su obligación de nombrar a esos 2 magistrados para tener completos los 7. ¿Y por qué pudieron hacerlo en el Senado? Porque Morena y los suyos tienen la mayoría absoluta. Entonces, téngale, no le hago. Entonces, con 5 no es posible declarar la validez de la elección o tampoco la nulidad de la elección. Es decir, la función importantísima políticamente hablando de la Sala Superior no la puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque nomás tiene 5 magistrados. ¿Por culpa de quién? Del presidente de la República. Y los lacayos de los senadores de Morena, del Verde y del PT, encabezados por ese tránsfuga y arrastrado de Ricardo Monreal Ávila. En vez de decirle al presidente, señor, está creando usted una crisis constitucional. No, que se lo lleve el diablo al país. Esto que les estoy diciendo y que quizá muchos no crean, lean por favor el artículo del doctor Romero Apis. Léanlo. Y ahí viene paso por paso explicado. ¿Tienen ustedes idea de que por la soberbia de un loco como López Obrador no haya presidente electo para que tome posesión el 30 de septiembre por la noche? ¿Tienen ustedes idea de la magnitud de esa crisis constitucional? Que en ese momento se nombraría, quedaría como presidente provisional el presidente del Senado, y convoca
al Congreso para designar un presidente interino que a su vez en un plazo de 6 a 7 meses máximo deberá convocar elecciones para tener un presidente sustituto. Pero ojo, ¿qué sucede si sigue la sala superior con 5 integrantes y la ganadora de la elección vuelve a competir en la elección y gana y no quiere ni el presidente del Senado, que va a ser morenista seguramente? Es decir, ese es el gran peligro que estamos ahorita a punto de enfrentar. Esta crisis constitucional generada por un loco. ¿No me creen ustedes? Perfecto. Pero antes de que digan este está loco, lean esta colaboración del doctor Romero Apis, por favor. Incluso hoy tuvo una entrevista muy interesante con Pascal en Imagen. Búsquenla ahí en imagen.mx o .com. Busquen ahí el programa de Pascal en la mañana y ahí está la entrevista del doctor Romero Apis, donde toca este importantísimo tema. Ahora bien, vamos a suponer que nada pase, que nos hagamos tontos y llega la elección y llega el material a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en un momento todo está bien y declaramos la validez de la elección. Primer caso, gana la Claudia, la anticientífica. La oposición va a decir, no es válida esa declaración porque no estuvieron los 6 integrantes mínimos que dicta la ley. Toma, campeón. Sí. Lo dice el artículo 167, párrafo 5. Vamos al otro caso. Gana la ingeniera. Se llevan todos los materiales, después se alega y ganó por tantos puntos, etcétera, etcétera. Entonces, Morena, no es válido ese triunfo, ni se puede calificar de válida esa elección, porque nomás tenía 5 magistrados. Este escenario que les estoy planteando no está lejos de realizarse, de concretarse, si no resuelve el Senado esta situación y designa a los 2 que faltan. Pero además tiene que designarlos antes de la elección. Cuando ya el Congreso no está en funciones, ya entró el segundo periodo de receso a partir del 1 de mayo. Tendría que convocarse a una sesión extraordinaria la comisión permanente. ¿Y todo por qué? Por la locura, por el autoritarismo y la pérdida de salud mental de López Obrador y la cobardía de los legisladores de Morena en el Senado. Espero haber sido claro. Yo sé que no es un tema fácil, pero por favor escuchen al doctor Romero Apis. Ahí está con Pascal en su programa en Imagen. Ahí lo pueden encontrar sin mayores problemas. Estamos pues producto de la locura de López Obrador, a punto de entrar a una crisis constitucional. Así como se los estoy diciendo. ¿Y saben ustedes cuál es la desgracia mayor? Que ante esto, las 2 candidatas nada han dicho. Nada es nada. Segundo, los comités, los equipos de esas 2 candidatas tampoco. Y las dirigencias de los partidos tampoco. ¿Por qué? Por esa hueva intelectual, por esa pereza. No, pues, de alguna forma le hemos de hacer. Sí, de alguna forma le hemos de hacer, pero eso no va a impedir la crisis constitucional. Ese es el México que ha construido la 4T, pero que es resultado de los 80 años anteriores. El tiempo nos alcanzó. Problemas que dejamos, bueno, ahí luego, hombre, el que venga. Y así se fueron acumulando, hasta que la Olla Express estalló.
En este momento así estamos. ¿Qué va a hacer el Senado? ¿Quién sabe? Porque ya el Senado, ya se fueron, los senadores andan en las campañas y se fueron de vacaciones, lo que quieran ustedes. ¿Qué va a hacer el presidente? Pues está tan loco que no sabemos. ¿Qué van a hacer las candidatas? Vamos a ver si alguna pregunta en el tercer espectáculo grotesco que le llaman debate, alguien plantea esta posibilidad. Es decir, ¿qué va a pasar? Pero ya para entonces sería tarde, porque va a ser el espectáculo fársico el 19, en 12 días, una cosa así sería la elección. De ese tamaño es la crisis constitucional que podríamos estar enfrentando en pocas semanas. ¿Piensan ustedes que este país llegará a buen puerto ante esta clase de desidia, de importamadrismo del presidente, de las candidatas, de los partidos y de estos informados en las redes? Es coloquialmente, hombre, pues sí, pero el artículo ese, pero luego dice y se junta la corte. Ténguele, nada de que se junta la corte. La ley es precisa. Por lo menos 6 de los magistrados. Es decir, solamente podría no asistir 1 de los 7. ¿Qué les quiero decir con estos ejemplos de pereza intelectual y de irresponsabilidad de nuestra clase política? Que este país va al precipicio, va al hoyo total. Ustedes podrán decir, es una exageración. No, es una posibilidad real que podría pasar en pocas semanas. Pero también es una medida importante de la locura de un personaje como López Obrador. Y punto. ¿Qué hay que hacer ante eso? Pues lo primero es no votar por la gente de Morena. Eso sería lo más elemental, lo primero. Pero bueno, ya cada quien dirá, ¿verdad? Ahorita decir voten por esto, bueno. Pero ahora quiero darles un piloncito. Les voy a dar a ustedes un piloncito. ¿Recuerdan ustedes hace unos cuantos días que se publicitó mucho una encuesta de una empresa que se llama Massive Caller? Esta empresa se dedica a hacer encuestas, vamos a ponerle, electrónicas. Son bots, son robots que llegan. Le hablamos para que usted pueda ver y que si usted está de acuerdo con esto, diga sí, ponga 1, sí, ya. Es una encuesta electrónica. Muy bien. Esa encuesta de Massive Caller, que se dio a conocer hace unos cuantos días, le otorga la victoria a la ingeniera Xóchitl Gálvez Ruiz por 2 décimas. Creo que es 40.7 contra 40.9, alguna cosa así. 2 décimas. ¡Oh! Ya ganamos y ya chingamos y esto y de aquí un segundo aire y vamos a hacer a la anticientífica, la vamos a acabar. Perfecto. Cuando unas personas no saben lo que son las encuestas, dicen muchas babosadas. Pero bueno, allá ellos pues. Pero ahora acaba de aparecer la encuesta de una empresa que realiza encuestas también por métodos electrónicos. Creo que es Facebook aquí. Es el reporte, se llama México Elige. Es una empresa donde uno del fundador o quizá accionista principal, Sergio Zaragoza, un hermosillense, o al menos ahí se formó, ahí tiene la empresa, y se llama, repito, México Elige.
Muy bien. Y dice hoy México elige. Si las elecciones para presidente de México fueran hoy, y hoy es hoy viernes, ¿cuál opción votaría usted? Muy bien. Agregado por coalición. La primera. ¿Dónde está? A ver. ¿Dónde está? 56. Vamos a ver. Efectivamente, aquí está, ya lo encontré. Morena, PT y Verde, 52.4%. O sea, es la intención de voto. ¿Por cuál partido votaría? El 52.4% dice por la opción de Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Alianza Va por México, o Fuerza y Corazón y Cuajo y Molleja, hígado, riñones, etcétera. PAN, PRI, PRD, 41.1. Es decir, ahorita, después del segundo disque debate, México elige, le da la victoria. Por supuesto que esto es instantáneo, no vamos a decir que ya la hace ganadora, pero este es el número. Son las cifras que trae México elige, donde el anticientífico obtiene 52.4% de la intención de voto de los encuestados y Xochitl a 11.3%. 11 puntos de ventaja le reconoce México elige a la anticientífica sobre el segundo lugar, que es Xochitl. Muy bien. Pero ¿sabe usted dónde está trabajando Sergio Zaragoza en esta campaña? En el equipo de la ingeniera Xochitl Gálvez Ruiz. De tal manera que Sergio, que trabaja ahí en ese equipo y que elabora, otros también elaboran encuestas, pero él elabora esta, que es la más conocida, la presenta con Ciro Gómez Leiva o en otros con Carlos Alarraqui, etcétera, le da 11.3% de ventaja a la anticientífica sobre Xochitl. ¿Qué le parece eso? Pero ahora viene la desagregación. Lo que le di ahorita es el agregado. Son coaliciones. Ahora le voy a dar la desagregación por partidos. Ahí le va. Morena, como partido ya Morena, tiene el 49.4% de votos para la presidencia de la República. 49.4%. El PAN, 29.7%. El PRI, 9.9%. Y el PRD, ¿dónde está el PRD? Creo que ni aparece aquí el PRD. Independiente, sí. El PRD, pues los otros, pero esos son los grandes. Repito, Morena 49.4%, PAN 29.7% y PRI 9.9%. Imagínese, el PAN pues está razonablemente, pero el PRI tiene el 10% de intención de voto. Y en la encuesta que manejé yo aquí de GEA-ISA, tiene el 8%. Quiere decir que Sergio Zaragoza está muy cerca de aquella cifra, aquel porcentaje de la encuesta de GEA-ISA. Esto sería una tragedia para el PRI, una tragedia histórica para el PRI. Pero la pregunta que le dejo es la siguiente: ¿a qué casa encuestadora le acepta como válida o mejor en sus cifras? ¿A Massive Caller, donde le da una ventaja de 2 décimas a la ingeniera sobre la anticientífica, o a la de Sergio Zaragoza, México elige, donde le da 11.3% de ventaja sobre Xochitl? ¿A cuál acepta usted más?
No olvide que Sergio Zaragoza trabaja en el equipo de la ingeniera. De tal manera que está obligado a decirles la neta del planeta. ¿Por qué le dejo esto último? Porque después de este segundo disque debate, los números prácticamente no se han movido. Saque usted sus conclusiones. Yo no le voy a decir las mías. Usted saque sus conclusiones. Yo le presenté a usted la encuesta de México Elige de Sergio Zaragoza, que le da 11.3 puntos de ventaja a la anticientífica sobre la ingeniera. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes 3 de mayo del año 2024.